geometría analítica y era la idea de poder combinar o poder tomar la analítica, la ecuación, o el sistema ecuacional, lo que sea, y poder pasarlo a una forma geométrica en el plano cartesiano. ¿Ya? Hablamos de la distancia de un punto a un punto, que nos salía natural, puesto que era, o puesto que venían del teorema de Pitágoras o de un espacio euclidiano. Siguiente paso fue hablar de la ecuación de la recta. Con la ecuación de la recta nos metimos un poquito más porque nos permitía hablar del ángulo que forma la pendiente. Eso lo explicamos a través de la tangente del ángulo, ¿cierto? Y con eso podíamos encontrar propiedades de las rectas que se intersectan o no se intersectan. Si se acuerdan, para que dos rectas sean paralelas, o sea, nunca se toquen, lo que tenía que pasar es que la pendiente fuera la misma. Sin embargo, para que dos rectas fueran perpendiculares, o sea, que el ángulo fuera de 90 grados, la multiplicación de las pendientes tenía que ser -1. ¿Ya? Y todo eso lo construimos a partir de la idea del ángulo que se forma al intersectar dos rectas. Ya terminando con eso, hablamos de la fórmula, entre comillas, de distancia de un punto a una recta. Y dijimos que era la distancia más corta, que además formaba un ángulo de 90 grados, de un punto, del punto en particular, a cualquiera de los puntos de las rectas, o a cualquiera de infinitos puntos que estaban en la recta, elegíamos el que minimizaba la distancia. Ahora, lo de hoy es extrapolar lo que hablamos desde la recta, desde la distancia a un punto a punto y la distancia a punto de la recta, para construir otras secciones cónicas. Ahora, yo no me voy a dar la lata de hablar mucho, si es que nos queda en realidad la próxima semana, nos queda un poco de tiempo. Voy a hablar por qué se habla de secciones cónicas, para referirse a la circunferencia, a la elipse, la parábola y la hipérbola, que más que nada es como cortar un cono y te dan estas formas, ¿ya? Bueno, un poco raro, pero incluso tal vez les puedo adjuntar un video o algo del estilo. Lo que me importa es que hoy día vamos a poder reescribir la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola de alguna forma que relacione las variables x y y. Si tú te acuerdas, para escribir una recta, su forma general la voy a escribir así, como esa relación de puntos. Lo que yo quiero que lleguemos sabiendo, sí, sabiendo al final de esta materia, es que yo te diga, no sé, 3x cuadrado más 2x menos, no sé, 3y cuadrado más 9y menos 5 igual 0. Lo que yo quiero al final de esta materia es que tú me digas, eso es una hipérbola. Así rápido. Y si yo le pongo aquí un más, tú me vas a decir, ah, entonces ahora hay una circunferencia. Con eso en mente, eh, vamos a trabajar como paso a paso para llegar a ese conocimiento. Y se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo. Comencemos. Vamos a partir con la circunferencia. Y la circunferencia, todos la conocemos, ¿cierto? Es un lugar geométrico donde todos los puntos del plano equidistan de un punto que es el centro, y todas esas distancias del centro a los puntos de la circunferencia es el radio, porque es lo mismo. Típicamente sabemos que el centro lo vamos a anotar por h, k para hacer la diferenciación del x y el y, ya que son como las variables, y el radio generalmente lo vamos a denotar por r. En particular, ¿cómo ahora pasamos este conocimiento, este bla bla, este mucho texto a la forma analítica? Dame un segundo que está llegando gente. El mucho texto es, fíjate, es el lugar geométrico de todos los puntos del plano, ya aquí no sé cuáles son, que equidistan de un punto, sea el centro, a cierto, a una distancia común. Y entonces, al final del día tienes, es un lugar geométrico de muchos puntos que equidistan de otro punto, que es el centro. Ese equidistar es el que vamos a llamar el radio, porque la distancia igual. Y el centro lo vamos a anotar aquí tal vez falta un poquito, pero esta es la letra C mayúscula, y va a ser el punto C con las coordenadas h, k.
Y aquí viene lo interesante. P, P, ¿te acuerdas que yo te decía que esto puede ser P, X, Y? O a veces le ponen P, dos puntos, X, Y. O a veces solamente le ponen así, P, X, Y. Como yo no sé cuáles son esos puntos, los voy a escribir de forma general, X, Y. No tengo idea cuáles son, pero lo único que sé es que para construir la circunferencia tienen que equidistar del centro a, o tienen que tener una distancia del centro a ese punto igual al radio. ¿Cómo yo reescribo esto, todo esto? Diciendo, la distancia de los puntos que pertenecen a la circunferencia, o sea, los P, que no sé quiénes son todavía, la distancia de esos puntos al centro tiene que ser igual a una distancia en común, a R. Así que esta ecuación que se ve tan ingenua está, oh, está traduciendo todo este texto. En particular, lo que a uno le gustaría ahora es no tener esta ecuación que se ve como muy cruda, muy poco manejable. Lo que a ti te gustaría es algo del estilo como la recta, AX más B. ¿Cierto? Que esté solamente en función de X, de y de los coeficientes que vienen acompañados por las propiedades de la circunferencia o de la recta o de la elipse o de la hipérbola, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿tú te acuerdas que la distancia de un punto a otro es la diferencia de las coordenadas x al cuadrado, la diferencia de las coordenadas y al cuadrado, y eso en raíz? Así que, ¿por qué? Aquí no se te puede olvidar. Pues. C, x es h, k, y p son los x, y. No sé quiénes son, ojo, eso no se te puede olvidar. Entonces ahí te queda x menos h, x menos h, y menos k al cuadrado y al cuadrado. Como el radio representa una distancia, nosotros sabemos que esto es positivo. Y la raíz, sabemos también que por definición, para que sea una función, tiene que ser positiva, así que sin ningún problema tú puedes llegar y elevar al cuadrado. Y te queda esta representación de la circunferencia, que es una distancia al cuadrado más algo al cuadrado igual r cuadrado. Lo puedes pensar como si quieres extrapolar con la materia anterior, esto es como coseno al cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual 1. ¿Por qué? Porque antes estábamos trabajando con la circunferencia unitaria, donde el radio, donde esa distancia era 1. Ahora, este es el dibujo, ¿cierto? Yo tengo un h cada dado y sé que esta es la circunferencia con un radio r. Pero en la práctica, lo que tú estás haciendo es lo siguiente, y déjame explicártelo así. Digamos que el radio, no sé, pues es chiquitito. Digamos que este es el radio. Si tú fueras alguien con infinito tiempo, podrías hacer lo siguiente. Podrías ir punto por punto de este espacio, no sé, pues le preguntáis a este punto de acá, digamos que este es el punto Q, y le pregunto a ese punto si pertenece a la circunferencia. Y tú sabes que la distancia, digamos que este es el centro, la distancia del punto Q, que lo escribimos en verde, al punto C, que es el centro, se nota a leguas que es mucho más grande que R, ¿cierto? Esa distancia es mucho, mucho más grande. Entonces uno dice, ya, entonces en realidad este punto Q no pertenece a la circunferencia. Y podría ir por el punto al lado, ya, no sé, pues ahora va a ser el punto R. No, en realidad R, mala elección. Punto S. Y lo mismo te vas a dar cuenta que la distancia del punto S al centro, de nuevo es más grande que R. Entonces punto S tampoco funciona. Y así podías estar infinito tiempo
revisando si todos los puntos del plano pertenecen a esa circunferencia. Hasta que en algún momento vas a llegar a ver, a un punto como por acá, el punto A. Y te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que la distancia del punto A al punto C, al centro, es igual a R. ¿Ya? Eso en teoría es justo R, ya tal vez me quedo un poco corrido, pero es la idea. Entonces, ahí va a decir, en realidad ese punto A sí pertenece a la circunferencia. Y así después vas a estar probando punto por punto hasta que vas a llegar a ese punto, a ese punto, ese punto, ese punto, ese punto, ese punto, ese punto. Y ustedes se van a dar cuenta que se va a construir el mismo dibujito que tenemos acá. Al final del día, toda esta línea azul que estamos viendo es una construcción de infinitos puntos que están a una distancia R del centro. Y por eso es que yo no pinto ni estos puntos de acá, ni algún punto por acá, porque no cumplen esta relación. Y eso es lo importante. Eso es lo que se te tiene que quedar en la cabeza. Entonces, al final del día, esta ecuación lo único que hace es decir, los que cumplan esta ecuación de dos incógnitas y una variable, no, es una ecuación con dos incógnitas, que sería la x y la y. Si es que lo cumple, me quedo digo que pertenece a la circunferencia. ¿Por qué digo que son solamente dos variables? Porque la h y la k y la r, en teoría son valores fijos que están determinados por la circunferencia. ¿Ya? Es igual que cuando yo te digo que una recta es igual 5x más 3, la pendiente 5 es algo fijo que está determinado por la geometría de la recta. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Algo que le haya quedado muy borroso? ¿Algo no tan bien explicado? Porque si ya entendemos cómo se construye la circunferencia, creo que podemos avanzar hacia las otras cónicas. El silencio Profesor, otorga. Por lo Dime. menos a mí ¿podría profe hacer, me quedó tocar. Claro. ¿puede hacer un pequeño repaso rápido? Un pequeño repaso rápido. Ya, perfecto. Lo rápido es, la circunferencia es un lugar geométrico de muchos puntos, no sé quiénes son, pero lo único que tienen en común es que equidistan del centro. Mucho texto pasado a una ecuación es nada más ni nada menos que decir esto. Los P van a ser los puntos que pertenecen a la circunferencia, que no tengo idea cuáles son, y por eso lo escribo como X, como Y. El C es un centro que está definido, y la R, que es el radio, también está definido. Entonces, es decir, los puntos que equidistan del centro a cierta distancia, es lo mismo que decir que la distancia del punto al centro va a ser igual a R. Después usamos un poquito de analítica para decir, ya, esto es la distancia de punto a punto, que lo podemos usar con nuestro Pitágoras favorito, y después elevado al cuadrado para que nos quede esta ecuación o esta relación de la circunferencia. Finalmente, yo te decía, tú tienes el punto h,k fijo y además tienes un radio fijo. Lo que tienes que ir haciendo, si tuvieras infinito tiempo, es preguntándote, este punto de acá, ¿a qué distancia está del centro? Tal vez está a 100 y el radio era 5. Entonces ese punto de ahí no pertenece. Después le preguntaría a ese punto, tampoco pertenece, hasta que en algún momento tal vez llegue a este punto. Y le preguntas, oye, ¿a cuánto estás del centro? Y te dice, ya estoy a R. Entonces como estás a R, estás cumpliendo la ecuación, entonces sí pertenece a la circunferencia. Después va a ir al puntito que está al lado y no va a cumplir, y así tampoco, hasta que en algún momento vaya a llegar de nuevo a un punto que está en la circunferencia porque cumple esta ecuación. En la práctica nosotros no hacemos eso, no le preguntamos a los infinitos puntos que existen en el plano cartesiano, sino que utilizamos esta representación de la circunferencia. ¿Ya? Lo que sí es mega importante es que te fijes que en teoría tanto la x como la y van a estar elevadas al cuadrado en algún momento.
Porque si tú abres esto, abres este, te van a quedar, no sé, x cuadrado menos 2xh, pero van a haber 2x cuadrado e y cuadrado. No así la recta, que te queda con todos los términos lineales. El x está elevado a 1 y el y también está elevado a 1. ¿Por qué te digo eso ahora? Porque la recta, como está en elevado a 1, son comportamientos lineales. En cambio, como la circunferencia está elevada al cuadrado, si la x está elevada al cuadrado, te da este comportamiento de esa forma, así como una sonrisa, y cuando la y está al cuadrado, te da el comportamiento como una c. Entonces, cuando juntamos esos dos comportamientos, te queda esto. Nos vamos a dar cuenta que cuando solamente uno de los dos está al cuadrado, te van a quedar otras formas. Te va a quedar así, o así, o así, o así. Ya, pero eso viene justamente ahora. Si me queda tiempo al final de la clase, hacemos este ejercicio, si no quedan para el martes. ¿Ya? Porque ahora viene la elipse. Y lo que tienes que pensar de la elipse es nada más, nada menos que una circunferencia que la aplastas, ya sea de abajo hacia arriba o de hacia los lados. Sin embargo, la elipse se construye de una forma un poquito distinta. Fíjate la definición, el mucho texto. Ahora ya no tenemos un centro, sino que tenemos dos puntos que los vamos a llamar focos. La elipse se va a definir como lugar geométrico, siempre son lugares geométricos. De todos los puntos P que pertenecen al plano, ya no sé quiénes son, pero sé que los P son los x, y variables. De modo que la suma de las distancias del punto, el que estoy buscando, al foco, y del punto al foco 2, tiene que ser la misma. Ese constante lo puedes pensar como una especie de radio, entre comillas. Ahora, esta es la elipse, pero ¿cómo podemos redefinir o hablar de este mucho texto? Piénsalo así. Piensa que tienes dos puntos, dos focos, F1, F2, y no sé, pues sabes que esta... Oye, me anda mal esta constante, este radio que dijimos, llamémoslo, no sé, pues, distancia constante, igual 5, o 10 ya mejor. Y dice, la suma de las distancias de P al foco 1 y de P al foco 2 tiene que ser constante. O sea, que yo me paro en algún punto, acá, y me digo, la distancia de ese punto al foco 1 es la distancia de mi punto P al foco 1, y después esta de acá es la distancia de mi punto P al foco 2. Y yo le pregunto, esa distancia de tu punto que estás preguntándole, más la distancia de ese punto al foco 2, ¿cuánto vale? Si esa distancia vale la distancia constante que me estoy preguntando, digamos 10, entonces sí va a pertenecer a la elipse. Entonces digamos ya que sí, este punto P1 de acá, no, pongámosle P, mejor, sí pertenece, ¿ya? Sí lo cumple. Y después tú te vas a un punto por acá, no sé, pues pongámoslo por aquí, muy lejos, y te vas a dar cuenta que, pongámosle Q, ¿cierto? Te vas a dar cuenta. La distancia de F1 a Q más la distancia de Q a F1 más la distancia de Q a F2, tal vez vale, no sé, 25. Entonces, como no vale la constante, este punto
no pertenece. Ahora piensa que todo esto es una cuerdita. Es una cuerda que hay un clavo ahí, ¿ya? En ese punto, y la vas moviendo. Si mueves la cuerda más a la derecha, significa que te va a quedar más largo este lado izquierdo, pero el lado derecho te va a quedar más corto. Si lo mueves más para acá, de nuevo, te va a quedar muy corto. En cambio, si lo mueves para la izquierda, el lado izquierdo te va a quedar más corto y el lado derecho más largo. Fíjate que siempre estoy con el mismo largo de la cuerda, por así decirlo, y eso forma esta figura, que es la elipse. Entonces, me quedó horrible, pero se entiende la idea, ¿cierto? ¿Cómo lo podrías construir tú en tu casa? Eh, Tendrías que poner un clavo acá, y después unir una cuerda, poner una cuerda de la distancia constante que tú quieras. Yo elegí 10, por ejemplo. Después amarras un lápiz en la parte de acá, entre medio de los focos y la cuerda, y vas moviendo la cuerda. Y ahí se va a dibujar eso. ¿Por qué? Porque como te digo, si le tiras más para la izquierda, el ladito de la derecha, al foco 2, va a quedar más corto. Si lo tiras más para acá, la distancia del foco 1 va a ser más corta, pero la distancia del foco 2 va a ser más larga y ahí se va a compensar. Y así es como te queda esta figura donde los focos, en este caso, están por acá. Foco 1, foco 2. Ahora la pregunta clásica es, ¿qué va si el foco 1 y el foco 2 son el mismo? Se achata hacia uno de los lados y eso te va a hacer una circunferencia. Pero ahora la pregunta es, si bien la ecuación de la recta era igual así, bien fácil, la ecuación de la circunferencia también era relativamente fácil, ¿cómo va a ser la ecuación de la elipse? Y eso vamos a verlo ahora. Vamos a decir que la distancia constante va a ser igual a 2a. ¿Eh? Va a ser 2a porque nos va a permitir como que los cálculos nos queden más sencillos. Porque como es constante, si yo te digo que vale 10 o que vale 2 por 5, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué uno usa 2a? Porque ahí te vas a dar cuenta que esta distancia tú la consideras a y esta distancia la consideras a. Porque igual tiene un centro. Entonces, ¿cuánto mide la cuerda realmente? La cuerda mide es a. Y si no me crees, considera esto. Este punto acá te mide algo y después le sumas la cuerda de nuevo hasta el fondo. Entonces te va a quedar todo eso, más todo eso, eso vale efectivamente todo ese largo. ¿Ya? Entonces si consideras que hay un centro, esto mide A y esto mide A. Que es lo mismo que nosotros aquí digamos 2 por 5. Ya, pues entonces, vamos a hacerlo un poquito más formal. Consideremos que existen dos valores positivos, tal que A va a ser mayor que C. Digamos, consideremos que existe A y C positivos, tal que A es mayor que C. Esto es solamente para que todo calce bien. ¿Ok? Y la otra cosa que vamos a asumir ahora es, vamos a hacer una pillería en realidad. Fíjate que este LXI, este es el eje, este el eje X, el eje Y, y vamos a considerar que los focos están justo en el eje X. Y que además el centro de circunferencia está en el punto 0,0. Después vamos a hacer un cambio de variable y vamos a decir que existe una elipse para todos lados. Entonces, este punto de acá va a medir A, no sé cuánto vale, y este puntito de acá, o esta distancia, va a medir C. Entonces, si quieres, lo voy a escribir aquí mejor. Eso mide A, y el foco mide C. Entonces, por eso no es de extrañarse, chuta, me pasé. No es de extrañarse que esta restricción
sea correcta, po, porque yo le estoy obligando a que el vértice sea más largo o esté más lejos del foco, y tiene mucho sentido. Como yo te dije que vamos a considerar que los focos van a estar en el eje X, la coordenada Y va a ser 0. Como también te dije que consideramos que el centro de la elipse va a ser el 0,0, los focos van a estar a una distancia equidistante del centro, o sea, C unidades para la derecha, C unidades para la izquierda. Y por eso te quedan los focos 1 y foco 2, C,0 y menos C,0. Entonces, lo mismo que dibujamos recién, te queda de esta forma, fíjate, que la distancia del punto al foco 1 y la distancia del punto al foco 2 sumados sea constante, es decir, la distancia F1 a P, la distancia F2 a P, tiene que ser constante. Y dijimos que este constante lo escribimos como 2A. ¿Bien? Así que ojo que estos P, de nuevo, no sé quiénes son, pero van a ser los que cumplen esta ecuación. Ya, entonces, la distancia del punto P al foco F1 es nada más ni nada menos que X más C más, digo, al cuadrado más Y cuadrado. ¿Y aquí por qué? Porque te quedó X menos C. Porque el foco 1 es menos C. Y por otro lado te queda Y menos 0, te queda Y cuadrado. Después la distancia del foco 2 al punto P va a ser X menos C, el que está acá, al cuadrado, y menos 0, que sería Y cuadrado, igual 2A. En teoría, si alguien fuera muy flojo, puede decir, ya listo, ahí tengo mi ecuación de la elipse, representada con los factores X e Y y algunas constantes que pueden estar dadas. Sin embargo, sabemos que trabajar con raíces no es lo más idóneo, no es lo que nos gusta más. Incluso saber cómo graficar la elipse desde esa ecuación es mucho más complicado. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de reescribir esa ecuación de una forma más sencilla que nos permita graficar más rápido. ¿Te acuerdas que para hacer el nexo con la materia anterior, yo a veces le ponía ejercicios que eran del estilo raíz de 3, coseno de 2x más 1 por seno de 2x, y decía, grafica esa función. Y yo decía, ya, es una sinusoidal. Pero graficarla así como una suma de sinusoidales es difícil. Así que tú la combinabas en una sola sinusoidal del tipo seno de 2x más bisecto, no sé, estoy inventando. Aquí vamos a hacer lo mismo. Esto, así como una raíz, es súper complicado de graficar, pero si la trabajamos un poquito más, nos va a quedar muy sencillo de graficar. Entonces ahora acordémonos ya de toda de toda la materia de cálculo, de inecuaciones, de ecuaciones que vieron al principio. Y cuando tú quieres eliminar una suma de raíces, lo que te recomienda es, deja la raíz, una raíz sola a un lado, eleva al cuadrado, después te va a quedar una raíz volando, déjala sola, vuelve a elevar al cuadrado y ahí eliminas todas las raíces. ¿Por qué no te recomiendan llegar y elevar al cuadrado? Porque te va a quedar este al cuadrado, perfecto, ese al cuadrado, perfecto, pero después te va a quedar 2 por la raíz esa y la raíz esa. Entonces te queda una raíz más grande todavía. ¿Qué es lo que no queremos, cierto? Ya, pues entonces, fíjate lo que voy a hacer. Voy a tomar este término acá y lo paso restando. Se me queda ese término de ahí. Voy a elevar al cuadrado y como ya sé que esto de acá es positivo, no tengo ningún problema, en realidad nunca tengo problemas con elevar al cuadrado y que se me va la raíz, ¿cierto? Y aquí te va a quedar el primero al cuadrado, dos veces la multiplicación de estos dos, que sería 2 por 2a por la raíz, y finalmente el segundo al cuadrado, que aquí hay como una especie de paréntesis. Estoy con un poco lag, parece. Ah, no. Esos son el segundo término al cuadrado. Te está quedando esa raíz, ¿cierto? Pero antes de sacar esa raíz, podemos como simplificar algunos términos.
Por ejemplo, aquí te va a quedar x cuadrado menos 2xc más c cuadrado. Y con ese término de ahí, también te va a quedar 2x cuadrado, no, x cuadrado más 2xc más c cuadrado. Así que el x cuadrado de acá se te va con ese, el c cuadrado de acá se te va con ese, y el menos 2xc que quedó, lo puedes pasar hacia el otro lado. Y los y cuadrado también se te van, pues. Entonces, ¿qué te queda al lado derecho? Te queda algo así como 4a cuadrado menos 4 la raíz más 4cx. Porque te queda el término del medio de acá y el término del medio de acá. Como todo está multiplicado por 4, puedes simplificar por 4. Así que te dejo de tarea ese punto, ese paso fantasma que está ahí. Pero como se te fueron los 4, ahí está un 4, ese es un 4, ese es un 4, te quedó solamente S, la raíz con el A, y el CX que estaba acá al medio de estos dos términos. Vuelvo, paso la raíz hacia un lado, que sería este queso, y elevo al cuadrado de nuevo. Entonces ahí te va a quedar A cuadrado por eso de ahí, y el A cuadrado sin ningún problema lo puedo pasar dividiendo. Entonces ahí me quedo ese A. Más que nada uno lo deja ahí porque como ya al lado derecho está la A, dejas todos los A en un solo lado. Entonces ahí se está viendo un poco mejor. Todavía no es lo idóneo, pero se ve mejor. Entonces estamos en este punto. X más C al cuadrado más y cuadrado, X por C más A cuadrado partido A y todo eso al cuadrado. Acuérdate que la A es la distancia del centro al vértice mayor, porque hay un vértice menor también, y el C es la distancia del centro al foco. Entonces ahí está el C y ahí está el A, para que no se te olvide. Todo esto lo podemos expandir, ¿ya? Te queda x cuadrado más 2xc más c cuadrado más y cuadrado, y este A, como hay distinto cero, lo puedes pasar multiplicando de nuevo. Entonces por eso te queda todo en forma de A. Y ahora fíjate algo que va a quedar súper interesante. Deja todo lo que tenga x e y hacia la derecha, y todo lo que tenga constante, lo dije al revés, todo lo que tenga x e y hacia la izquierda, y todo lo que tenga valores constantes hacia la derecha. Es un símil de hacer esto, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual r cuadrado. Fíjate que acá a la derecha todo está el x y el y, y acá al otro lado está constante. Te queda algo con x, algo con y algo constante. Sin embargo, algo que viene muy bien es que ese a cuadrado es el mismo que está acá, y ese a cuadrado menos c cuadrado es el mismo que está ahí. Entonces tú podrías dividir por todo eso. Entonces si divides por todo eso, te queda a cuadrado menos c cuadrado por el a cuadrado, y ese paréntesis se te va con ese. Entonces solamente te queda x cuadrado partido a cuadrado. Lo voy a escribir acá. X cuadrado, a cuadrado menos c cuadrado. Como dividí por todo eso, me queda un 1 a la derecha. Ahora alguien podría decir, oye, pero Alonso, podría estar dividiendo por 0. En realidad no, porque las hipótesis, cómo construimos la elipse, no permiten que este término sea 0. Porque lo primero, definimos que A y C son elementos reales positivos, o sea que son mayores que 0. Si hubiésemos considerado el 0, le hubiéramos puesto ahí un 0, acuérdate. Y además dijimos que el A es mayor que el 0. Digo, al A es mayor que el C. Por lo tanto, este factor de ahí nunca puede ser 0. Así que nunca vamos a estar dividiendo por 0. Finalmente te va a quedar algo así. Te va a quedar ahí, ahí, ahí y ahí. La ecuación debería haber sido x cuadrado partido a cuadrado, que es ese ahí, y cuadrado partido
a cuadrado menos c cuadrado igual 1. ¿Ya? Pero no es más cómodo reescribir este factor, esta resta, como un b cuadrado. ¿Y eso por qué? Porque al final del día, ese b que estaba ahí es la distancia del centro al semieje menor. Del centro al foco vale C, y del centro al vértice o al semieje mayor vale A. Entonces lo que tú tienes aquí, que te viene súper, súper bien, es que A cuadrado vale, dijimos que era B cuadrado más C cuadrado, parece. Siempre se olvida. Sí. Fíjate cómo se redefinió el B cuadrado, puedo despejar la A. Y eso al final del día es de nuevo lo mismo. Este B con este C hacen un triángulo rectángulo ahí, que son mi A. Entonces, ojo con esto. En la elipse se nos complica un poco las cosas porque tenemos una proporción de cuánto me muevo hacia el eje horizontal y cuánto me muevo hacia el eje vertical. Si el A es muy grande, esto te va a quedar como muy chato. Si el B es muy grande, en realidad te va a quedar hacia el otro lado. Así que nosotros podemos rotar eso. El problema de esta elipse es que es muy específica en el sentido de que tiene que ser el centro 0,0. ¿Ya? Entonces a mí no me interesa tanto esa elipse, me interesa toda la elipse habidas y por haber. Pero como ya la definimos, uno le puede hacer una traslación a esto. ¿Cómo? Con un cambio de variables. Y aquí yo te voy a abusar un poquito de la notación. Cuando te digo que ahora x va a valer x menos h e y va a valer y menos k. En la práctica, lo que uno hace es que vas a tener esto. Vas a tener tu eje X, tu eje Y, tu circunferencia, digo, tu elipse, y va a existir después otro plano, que en realidad va a ser como, no sé, X mayúscula, Y mayúscula. No, en realidad tal vez no es muy bueno. X gorro, o X tilde, e Y tilde, y le voy a decir a cada punto, es decir, el nuevo Y va a ser igual a el antiguo Y más K, o menos K en realidad, y el nuevo X va a ser el antiguo X menos H. ¿Eso que te va a permitir? Que en el punto H, K te va a quedar la nueva elipse. De nuevo me quedó horrible. Es el 0,0. Pero uno abusa un poquito de la notación, ¿cierto? Y dice, en realidad, el X voy a cambiarlo a otro eje horizontal, que lo voy a llamar X de nuevo, y el Y lo voy a cambiar a otro eje horizontal, vertical, entonces lo voy a llamar Y, que es en esta notación de ahí. Pero en estricto rigor, lo que uno hace es que cada punto lo está desplazando en alguna dirección. Y por eso puedes ahora reescribir cualquier elipse con cualquier centro. ¿Y cuál es esa ecuación de la elipse? La siguiente. Fíjate que aquí antes era x cuadrado. Y como dice este cambio de variable, te queda x menos h al cuadrado. Antes esto era y cuadrado. Como le dice ese cambio de variable, va a ser y menos k al cuadrado. Finalmente, ¿qué es lo que necesitas para escribir una elipse? Necesitas dibujar, tenerla escrita en esta forma. Necesitas el centro, el h, k, y necesitas los valores a y b.
Si tienes los valores A y B, puedes encontrar el valor C. Teniendo el valor C, ya puedes dibujar tu elipse donde sea. ¿Cómo se dibuja? Encuentras el centro, determinas cuánto vale C, al centro le sumas C para acá, le sumas C para allá, le restas C, y ahí te quedan los focos, F1 y F2. Después del centro, le sumas A, hacia la horizontal, le restas A, y te quedan los vértices del semieje mayor. Y le sumas B al centro, le restas B, y te quedan los vértices del semieje menor. En la clase del martes vamos a ver algunas formas de poder reescribir esto, así como una elipse que sea como más vertical, por así decirlo, y que los vértices estén aquí, los focos estén aquí en otro lugar. Ya, pero quédate con esta idea por mientras. Profe, ¿Sí? Cuéntame. los semiejes básicamente son diámetros, ¿o no? Sí, O pero la sea, definición de diámetro, ¿cierto? Que es como que siempre es el mismo ah, no, valor, sí, ¿cierto? pero son así, o sea, como la suma de dos radios, o el radio por dos en esa parte específica, ¿no? Algo sí, porque mira, deja de ser bien majadero con esto. Habíamos dicho que esto valía A, ¿cierto? Entonces, claro, esto es como una especie de diámetro, 2A. Ese es como el diámetro mayor, entre comillas. Este sería el diámetro menor, que sería 2B. Pero los que van así, no tenemos idea cuánto valen. Ah, ya, Está entre B y A. Ese es el problema. Entonces, dale. es como que la definición del diámetro, ¿cierto? Que es independiente del lugar que tú cortes la circunferencia, siempre va a valer el mismo valor. Pero en la elipse solamente sabes cuánto vale el diámetro mayor y el diámetro menor. Nada más. Pero claro, po, si tú juntas estos focos, los juntas en el centro, te va a quedar la circunferencia. Y si ya están más como clever con esto, pueden pensarlo de la siguiente forma. Este A y este B te están diciendo cuánto achatas o comprimes la elipse. Dependiendo de estos pesos, es lo que vale, ya cómo va a ser el dibujo. Ahora, siempre aquí el A es más grande que el B, ojo, porque se define así, po. Entonces, si yo el día de mañana te doy algo así como x cuadrado, 5 al cuadrado, más y cuadrado partido 100 al cuadrado igual 1, como este 100 es más grande, ese es el A realmente. Entonces te va a quedar x cuadrado partido b cuadrado más y cuadrado partido a cuadrado igual 1. Y ahí la elipse va a ser vertical. Pero eso lo vamos a dejar para el martes. ¿Ya? ¿Alguna duda con este? Este ya era un poco más complejo porque tuvimos que reconstruir desde cero, ¿cierto? Hagamos un pequeño resumen por si a alguien le da vergüenza hablar. Partimos la definición de la elipse con el mucho texto, ¿cierto? Que se construye a partir de dos focos y que la suma de las distancias a los focos tiene que ser constante. ¿Quiénes son esos puntos P? No tengo idea. Podría ser este punto, ese punto, ese punto, ese punto, ese punto, ese punto. Tengo que preguntarles. Y después va a llegar que ese sí era. Este mucho texto lo vimos de alguna forma geométrica y dijimos, la distancia de ese punto al que le estoy preguntando, al P, más la distancia del punto P al foco 2, tiene que valer la distancia. Y justo aquí este P valía 10, que es la que yo definí como mi distancia constante. Sin embargo, este punto Q hicimos lo mismo. La distancia de QF1 más la distancia de QF2 y me dio, no sé, 25. Ah, entonces, como no vale la distancia que estoy buscando, ese Q no pertenece. Lo mismo te va a pasar con ese punto de acá, con ese punto como que está por acá lejos, el punto que está allá. Ninguno de esos va a cumplir tu recomendación, digo, tu restricción. Sin embargo, si le das un poquito más a la cuerda del foco 1 y le quitas a la cuerda del foco 2,
te vas a dar cuenta que así se va construyendo la elipse. Ahora lo escribimos de forma analítica, es decir, voy a considerar todos los puntos que cumple la ecuación. ¿Qué ecuación? La distancia del punto F1, del foco 1 al punto, más la distancia del foco al punto, tiene que ser constante. Y vamos a decir que esa constante es A, o 2A en realidad. ¿Por qué? Porque nos permitía reescribir los ejes de la elipse. Aquí, ojo, que la demostración está considerando una elipse que está en el centro 0, que el vértice es menos A,0, A,0, y los focos son menos C,0 y C,0. O sea que A tiene que ser mayor que C, sí o sí. De aquí para abajo fue pura álgebra para despejar la S. Y lo tratamos de dejar un poquito parecido a la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia que está en el centro 0, te queda así, po, y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado igual radio al cuadrado. Pero como las proporciones hacia el eje vertical y horizontal no son las mismas, tiene que haber aquí un peso, que es el que te queda ahí. Y este b lo redefinimos como una resta de la distancia al eje mayor y la distancia al foco. ¿Por qué nos queda súper bien o nos viene súper bien redefinir este b? Porque es la distancia al semieje menor. Finalmente dijimos, esta es solamente la elipse de centro 0,0, me gustaría ahora trasladarla a algún centro en particular. Y lo que hay que hacer es un cambio de variable, te queda esta ecuación de la elipse, y aquí te quedan ya como los resúmenes. Pasemos ahora a la parábola, que también la conocemos, pero la parábola tiene algo interesante. Fíjate que a medida que te mueves, por ejemplo, en el eje X, no hay nada del otro mundo. No, mentira. A medida que te mueves en el eje X, se va tomando otro comportamiento el eje Y. Pero no hay ninguna, ¿cómo te lo digo? Comportamiento extraño en el eje X. No hay ninguna como curva así. Que sí pasaba en la circunferencia y sí pasaba en la elipse. ¿Por qué te digo esto? Porque la circunferencia se escribe x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. La, la elipse se escribía como un peso, pero también con el y cuadrado y el x cuadrado. Y la parábola se va a escribir con el x al cuadrado y el y elevado a 1, lineal. La recta eran lineales ambos. Así que ahí tienes que ir haciendo como el next. De nuevo, partamos. ¿Cómo se define? Voy a considerar un punto, un foco, que pertenece a R2, no tengo idea cuál es, y además voy a considerar una recta L, que le vamos a llamar directriz. La parábola es el lugar geométrico de todos estos puntos, de nuevo no tengo idea quiénes son, pero que la distancia de ese punto a F tiene que ser la misma distancia de ese punto a la directriz. ¿Ya? Aquí no hay una suma, sino que una igualdad. Entonces, de nuevo, ¿cómo lo construimos? Consideremos que esta es la directriz L, y yo le pregunto a este punto de acá. No sé, ese punto de acá. Como siempre hemos estado usando. Ese de ahí es la distancia de Q al foco. Aquí le vamos a llamar foco en lugar de centro. Ojo con eso, porque no es un centro. Y después hay que hacer, ojo, es la distancia del punto al foco y la distancia del punto a la directriz. Y aquí tenemos una ecuación distinta, es la distancia del punto a la recta. Porque este es un punto y esto es una recta. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿es a esa distancia, a esa distancia, a esa distancia, a esa distancia? Y ya sabemos de la clase pasada que es la distancia que genera un ángulo recto, que sería por acá. Entonces está la distancia de Q a L. Y yo le pregunto, ¿son iguales?
la distancia de Q al foco es igual a la distancia de Q a L, no, pues, entonces ese punto no pertenece a la recta. Sin embargo, nos viene súper bien el punto más fácil, por ejemplo este. Llamémoslo D. La distancia de B a F es la misma que la distancia de B a la directriz. Ahora considera, a ver, ¿cómo lo puedo hacer? Por acá. Ojalá que me quede bien. Esa distancia, a esa distancia, también es la misma. Entonces ese punto también pertenece. Y así te vas a dar cuenta que esto se construye como así. Porque cada vez que estás en ese punto, esa distancia en teoría es la misma. Me quedó un poco feo el dibujo, pero me entienden, ¿cierto? Esa distancia es la misma que 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 esa, y así sucesivamente. Entonces así es como se construye una parábola. Esa es la idea. Vamos a la parte analítica de nuevo. Vamos a de nuevo a usar un poco de la notación. Aquí está, fíjate que es una parábola donde la directriz está en cualquier lado, el foco está en cualquier lado, pero seamos más pillo y consideremos el foco, el vértice, el 0,0, que el foco va a estar en el 0,c, o sea que sube un poco para arriba, y la directriz, como está a la misma distancia, es la recta x igual menos, no, y igual menos c, que es una recta horizontal. Con eso después vamos a hacer un cambio de variable y nos va a quedar una parábola para cualquier cosa. Entonces, te dicen que el punto P al foco tiene que equidistar del punto P a la directriz. ¿Y cómo se escribe eso? Así. Del punto al foco y del punto a la directriz. La distancia entre dos puntos y la distancia de un punto a una recta. ¿Cuál es la recta en este caso? Solamente igual menos c. Así que te queda como 0 por x, 0 por x más 1 por y más c igual 0. Y ahí utilizamos la fórmula de la distancia de un punto a una recta y te queda bien sencilla. Te queda esa forma. La distancia de punto a punto te queda ahí de nuevo. Y de nuevo aplicamos nuestra álgebra, elevamos al cuadrado, te queda esa forma. Volvemos a despejar. Pero en este caso vamos a hacerlo parecido a la recta, donde vamos a despejar la variable que está elevada a 1 y vamos a dejar al otro lado la variable que está elevada al cuadrado. Ya eso, si tú quieres, lo puedes ver en tu casa. Ojalá que sí, ya yo creo que es un buen ejercicio. Y lo único que hay que hacer después es que si quieres trasladar el vértice hacia otro punto, lo único que tienes que hacer es de nuevo hacer un cambio de variables. Entonces, en lugar de quedarte igual 1 partido cuadro c igual x cuadrado, te va a quedar y igual k o y menos k, que es lo que te desplazaste hacia arriba, y el x menos h, que es lo que te desplazaste hacia la derecha. Ojo que esto es engañoso. Ese menos uno podría pensar que baja la parábola, pero no, pues, es que la sube porque tú tienes que decir, para que este valor valga 0, el y tiene que haber k. Entonces desplazaste k hacia arriba. Es igual que las trigonométricas. Lo que te interesa aquí de la ecuación de la parábola es el vértice S, y además este valor C, que te va a dar cuánto estoy separado del vértice a la directriz y del vértice al foco. Ahora, ojo con esto. Yo podría reescribir la parábola a que la parte cuadrática esté en la vertical, o sea, en el y. Aquí le pusieron como acostada, pero básicamente es que puede ser así o así. Ojo que la anterior también puede ser así o así. Si el vértice está en el 0,0 y el foco está en el c,0, esta directriz va a ser la ecuación x igual menos c. ¿Se acuerdan que cuando una ecuación, una
recta es x igual algo, es una vertical. Cuando es igual a algo, es una horizontal. Esto en particular no es una función porque no es inyectiva. Haciendo el mismo procedimiento, lo único que te va a dar cuenta es que ahora la parte cuadrática va a estar en el i, o sea, cada vez que me mueva el i tengo un valor cuadrático, y el x va a ser lineal. Después lo mismo, si quiero hacer un desplazamiento, x menos h y menos k. Pero ahora el i de nuevo está al cuadrado. ¿Alguna duda con la parábola? Yo creo que ya la conocían, pero no de esta forma escrita. Uno generalmente la conoce como ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Igual i. Pero esta forma sí te permite dibujarlo con respecto a la directriz. Nicolás, ¿veo tu mano levantada? Sí, la distancia entre el foco y el punto o el vértice 0,0 ¿Ya? es la misma que la distancia entre el vértice y la directriz, ¿o no? Sí, 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 sí. Porque ese es como el punto trivial, po. Porque, a ver, es literalmente como lo construimos. Es como, tengo el foco, tengo la directriz, puedo ver del foco a la directriz cuál es el 90 grados y pongo el valor del medio. Ese valor del medio, ese punto medio, es el vértice. Ok, ¿Ya? gracias. Ahora, alguien me podría preguntar, adelantándose un poco, que pueden haber parábolas así, en diagonal, o elipses también en diagonal. Sí, necesitamos un cambio de variable más difícil, pero creo que no las vamos a ver tanto en el curso. Ya, yo no me acuerdo que hayan salido esas cosas como en los certámenes o algo por el estilo. Pero les digo que existen. De que me acuerde la fórmula, no, pero existen. Y ya para ir terminando, vamos a hablar de la hipérbola. Entonces, lo que sí quiero dejarte en la mente es lo siguiente. En la recta tienes y el x elevado a 1. En la circunferencia tienes y cuadrado e x cuadrado. En la elipse, oh, en la elipse tienes x cuadrado con el y o el y cuadrado con el x. Te mentí, esa era la parábola. En la elipse tienes x cuadrado y cuadrado. En la parábola tienes x cuadrado y o x cuadrado y o y cuadrado x. La hipérbola también va a ocupar x cuadrado y cuadrado. Pero ahora va a haber una ligera diferencia. Cuando hablamos de la circunferencia, ambos son con el mismo peso y son sumándose. Cuando hablamos de la elipse, tenemos un A y un B que te dan pesos distintos, pero se estaban sumando. La hipérbola también va a tener pesos, pero se está restando, entonces van a tener signos distintos. Con eso en mente, después vamos a poder determinar cualquier cónica. Ya. Entonces, de nuevo, dos focos, igual que la elipse. La hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos P que pertenecen al plano, de modo que la resta de estas distancias del punto al foco y del foco al punto es constante. Entonces tú vas a tener algo del estilo así. Vas a tener el foco 1, el foco 2, y te vas a preguntar, la distancia de este punto a ese restado la distancia de ese punto a este otro es constante. Ahí lo sacáis con valor absoluto, como que uno no se complica tanto, pero después va a ser lo mismo. La distancia de este punto acá y de acá a acá, de ahí, ahí y de ahí hasta el foco, la resta va a ser constante. Al final del día es como que, de nuevo, le das a una cuerda, le quitas a la otra, pero ahora mantienes siempre. En realidad, es un poco distinto. Es como, en la elipse, tú hacías que
Si le dabas a un lado de la cuerda, le quitabas al otro. En la hipérbola es como que si le das más a un lado de la cuerda, también le das más al otro lado de la cuerda, y así haces que la distancia o la resta sea constante. ¿Bien? Ahí tú puedes jugar un poquito, pero la idea es exactamente la misma. Ahora, la fórmula, tampoco la vamos a hacer, pero la idea es la distancia del foco 1 al punto, menos la distancia del foco 2 al punto, tiene que ser constante. Pero aquí le ponemos un valor absoluto. Y ahí uno lo trabaja un poquito y te va a quedar algo muy, muy, muy similar, pero fíjate, es x cuadrado, a cuadrado, igual que la elipse, y cuadrado, b cuadrado, igual que la elipse, pero aquí va un menos. La idea de los semiejes son lo mismo, pero los que te interesan a ti, en realidad aquí ya no tenía un semieje menor, po. Solamente te interesan los vértices, que van a estar a una distancia A, y los focos van a estar a una distancia C. Así que en este caso es distinto, ojo, que C es mayor que A. En la elipse, A es mayor que C. Pero la idea es exactamente la misma. Entonces, si tú quisieras construir esta gráfica, tendrías que tener la ecuación, sacas el A, sacas el B, y con el A y el B sacas la distancia a los focos, el C. ¿Quién es C? Y después tomas los focos, dibujas los vértices y lo abres hacia el lugar que corresponde. Bien. Después, de nuevo, si tú quieres moverlo, que no sea el centro, el 0,0, haces el cambio de variable, x va a ser x menos h, y va a ser y menos k, y te va a quedar algo de nuevo muy, muy similar. Nos quedan como 8 minutos, a ver. Imagina que tienes esta, ya para ir terminando. Pero no te dicen qué es, no te dicen si es una parábola, una elipse, una circunferencia, una hipérbola, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo sé cuál es? Porque lo que vas a tener que hacer el día de mañana es decir, ya, esto de acá es una hipérbola. Si es una hipérbola, ahora trabajo para llegar a la ecuación del tipo x menos h partido a cuadrado menos y menos k al cuadrado partido b cuadrado igual 1. Si hubiese sido una circunferencia, tú tienes que llegar a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual r cuadrado. Entonces, dependiendo de la figura, es como tú armas la ecuación. Así que la idea es la siguiente. Dejar ver si puedo sacar algún screenshot de esto. Hacker. La pregunta es, ¿cómo determinar la cónica? Entonces, considera ax cuadrado más bx más ci cuadrado más di más e igual 0. Fíjate que dice todas las opciones había por haber. X cuadrado, x elevado a 1, y cuadrado, y elevado a 1, y algo constante. Entonces, si A igual B igual 0, entonces una recta. ¿Por qué una recta? Porque te va a quedar todo lineal, pues. Si A es igual a B y además son distintos de 0 y positivos,
y del mismo signo en realidad. Va a ser una circunferencia. En realidad no sirve nada el signo, porque si son iguales, ya son del mismo signo. Te mentí. ¿Por qué el A y el B son lo importante? Porque son los que tienen los coeficientes cuadráticos. Después, ¿No será el C, Alonso? te puse el C, ¿cierto? Ah, sí, pues. Y en el otro también era el C. Lo dije mal todo el rato, pero me entendieron, ¿cierto? Sí. Ahora, si el A es distinto del C, y además el signo de A es igual al signo de B, ese es como una nomenclatura, no sé si la han visto, probablemente sí, como en electrónica. De nuevo le puse B. Si el A es positivo, el signo es positivo, y si el signo es negativo, el signo es negativo. Nada del otro mundo. Esto te dice que es una elipse. ¿Por qué? Porque vas a tener, acuérdate, el x cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado igual 1. Entonces, ambos están al cuadrado y ambos tienen el mismo signo. Pero, si el a es distinto del c, o sea, lo que acompaña el x cuadrado es distinto a lo que acompaña el y cuadrado, y además son de signos distintos, entonces es una hipérbola. Con la misma idea, porque ahora te va a quedar x cuadrado partido a cuadrado menos y cuadrado partido menos el otro, menos el y cuadrado. Y finalmente, si el a vale 0 y c es distinto de 0, o el a distinto de 0 y el c es 0, entonces es una parábola. ¿Y por qué? Porque te va a quedar, si el a vale 0, no te queda eso y te queda algo con y cuadrado. Entonces te va a quedar y cuadrado con x lineal, parábola. Pero si la otra combinación es el a distinto a 0, te va a quedar x cuadrado, sin el y cuadrado, te va a quedar x cuadrático y lineal, entonces también es una parábola. Puede ser así o así. Entonces, este es como el resumen supremo que te va a permitir como tener una ecuación del estilo de esta forma y determinar, ya, es una hipérbola, entonces voy a armar la ecuación de la hipérbola. Entonces te va a ayudar harto en el desarrollo del ejercicio. ¿Ya? Dejémoslo hasta aquí, quedan 2 minutos, así que espero que haya sido como desagradable la clase. Sé que fue mucha materia, poca ejercitación, pero necesitábamos como introducir todos los conceptos para ahora empezar con los ejercicios. ¿Ya? De nuevo, lo de siempre, dense un descanso, traten de hacer los pasos que tal vez no cacharon tan bien, o las cosas que llegaron como de tarea, esa parte de ecuación, de álgebra, pero pégale una estudia para el martes, para que lleguemos más preparados a hacer los ejercicios. Que tengan un buen jueves, un buen viernes, un buen fin de semana largo y nos estamos viendo. ¿Ya?